Está con nosotros conectado a esta hora el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero. Muchísimas gracias por estar aquí conectado, representante. Bienvenido a Cambio de Tema, nuestro programa digital de Esto es Cambio. Y bueno, cuéntenos para usted cómo está el ambiente para la reforma pensional, ya que pues usted también ha dicho en las últimas horas pues que esta es una de las reformas que tiene más consenso y más puntos en común, no solamente entre los congresistas, sino también entre pues, los sectores y los actores que participan en esta discusión. Hola Paola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy a gusto estar aquí en este espacio Cambio de Tema. Sí, yo me reafirmo de que definitivamente la reforma es mayor consenso político porque es una consecuencia de un consenso social, digamos. Yo creo que en Colombia cualquier familia colombiana cuenta con un adulto mayor, hombre o mujer, mayor 62 años, mujer de 57 en adelante, algún familiar, abuelo, abuela, mamá, y hoy no cuentan con ningún tipo de ingreso, no se han podido pensionar, no les alcanzan las semanas y sobre todo contamos, lo vemos todo el tiempo en las calles, adultos mayores en pobreza extrema, pobreza en condiciones de indigencia, habitabilidad en calle enormes. Una reforma pensional y sobre todo, segundo elemento, porque después de 30 años de un sistema pensional que pone a competir a privados con lo público, con Colpensiones, vemos hoy realmente las deficiencias. Es un sistema pensional que no pensiona, como lo vemos en las cifras, pero segundo, también con muchas complicaciones en todo sentido, ¿no? En términos de los montos de las pensiones, respecto a las condiciones, entre otros. Eso yo creo que lo recoge el Congreso. Primero, el sentir del gobierno nacional en cabeza del presidente Petro y un Congreso que asume el reto de hacer la discusión. Si se ponen, digamos, si nos fijamos, hay dos ponencias principales, la ponencia positiva, la del gobierno, la mayoritaria, y por otro lado, la ponencia de una senadora del partido de la U, la senadora Hurtado. Hay otra ponencia, digamos, en torno a hundir esa ponencia negativa, es decir, va a posibilitar que siga el trámite del proyecto, y ahí es donde está la discusión, Paola, de mirar ya en puntos concretos cuál es la diferencia respecto a monto, respecto a edades, respecto a dónde va a estar el fondo, quién lo va a manejar, la salud, la reforma laboral. Soy muy optimista porque la reforma pensional tenga eco en el Congreso y pueda ser aprobado antes del 20 de junio de este semestre por los tiempos. Sí, precisamente ese es un punto importante, representante David Racero, pues porque también ya se ha conocido que pues la reforma pensional tiene tiempo de ser aprobada solamente hasta el 20 de junio de este año, y si no, pues entonces moriría el proyecto o tendría que volver a arrancar en la próxima legislatura. Pero entonces quiero preguntarle precisamente por eso que usted mencionaba, y es esas diferencias, no sé si ya las tienen completamente identificadas con la ponencia alternativa que se está proponiendo desde el partido de la U, específicamente pues desde la senadora Norma Hurtado, quien ha sido la que presentó esta otra iniciativa. ¿Qué es lo diferente y por qué, digamos, puede que haya ese riesgo de que el Senado se vaya con esa ponencia y pues no le dé trámite a la del gobierno? Le preguntaba si ya tienen ustedes identificadas las diferencias que hay con de la reforma que presenta pues el gobierno, la que se está discutiendo, la que se empieza a discutir frente a la alternativa que está proponiendo la senadora Norma Hurtado del partido de la U, y qué posibilidades hay pues de que los congresistas se decanten por esa ponencia alternativa y no por la del gobierno. Digamos, hay varios elementos diferenciales. Tal vez podemos concentrarnos en tres artículos fundamentales, que acá los tengo: artículo 19, artículo 18 y artículo 24. Seguramente el que va a generar más discusión es el artículo 19, que tiene que ver con el umbral, justamente para definir los pilares. Un breve resumen para los que nos están escuchando. Ya se ha hablado, pero no vale la pena volver a insistir. Este nuevo modelo que se está proponiendo y que también lo recoge la ponencia de la senadora Hurtado del partido de la U, o sea, recoge el mismo modelo, es: no pongamos a competir a Colpensiones con los fondos privados, sino que es un modelo complementario. Y la complementariedad se da en el número de salarios mínimos que ingresan de manera inmediata a Colpensiones y cuáles de los sobrantes ingresan como ahorro individual a los privados. ¿Los pilares en qué consisten? Hay dos pilares iniciales. Un primer pilar, que es el pilar subsidiado, que es el pilar, digamos, que se dispone para poderle dar justamente un apoyo económico
aquellas personas que no logran cumplir el número de semanas y que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Hoy en día eso parte lo suple un programa que se llama Adulto Mayor, muy conocido por muchos, que da entre 80 a 90 mil pesos. Es realmente un bono que a duras penas llega al índice de pobreza extrema. Con este proyecto lo que se quiere es llevarlo a más de 223 mil pesos, que es la línea de la pobreza, digamos. Es un salto cualitativo, más de 120, 150% de lo que se da hoy. Es decir, tratar de aliviar y darle dignidad a aquellos adultos mayores que están en pobreza extrema en las calles. Eso es el primer. ¿Y quién paga eso? Todos los colombianos. Por eso es subsidiado. Y por eso es en el marco de la solidaridad que es la Constitución del 91. El segundo pilar es lo que llamamos el semicontributivo, es decir, para aquellas personas que sí lograron cotizar un número de semanas entre 300 y 999 semanas, ¿sí? Pero que ya cumplieron la edad y que, aunque hayan cumplido la edad, todavía no cumplen el número de semanas. Ese es un caso muy recurrente en nuestros hogares colombianos, digamos, es un caso muy usual. Para eso, por eso semicontributivo, porque se le va a dar por medio de este nuevo sistema, parte de lo que ellos cotizaron, pero también con un subsidio adicional propiamente del gobierno nacional. Por eso es semi-contributivo. Y el contributivo, que es el tercer pilar, sí tiene que ver con todos los que logran cotizar el número de semanas, que ya se generaría un estándar único hoy en 1.300 semanas, que como lo tiene Colpensiones, recordemos que los fondos privados llegan a 1.150, todo se equipararía al mismo número de semanas. ¿Y en qué consistiría? Que la propuesta del gobierno dice, ese pilar contributivo se financia con el aporte de hasta 3 salarios mínimos, todos los cotizantes, todos los que estemos en el sistema de salud, que ganen hasta 3 salarios mínimos o más, y por eso el monto de 3 salarios mínimos se iría directamente a Colpensiones o el fondo público que se determine, que ya ahorita vamos a hablar de eso, que también es un punto de discusión, y el restante, los que ganen más de 3 millones, de ahí en adelante, se irían para ahorro individual a un fondo privado, que generaría también utilidades, etcétera, entre otras rentabilidad. Eso es lo que propone el gobierno. 3 millones, el techo de 3 millones para el fondo público. La propuesta de Hurtado, y que tiene que ver con las propuestas de los fondos de pensiones privados, es decir, no, bájele de 3 millones a 1.5 millones. Ya ahí en adelante sería para ahorro individual. ¿Qué es lo que decimos nosotros los que apoyamos la propuesta del gobierno? Que tiene dos problemas esa propuesta de la senadora Hurtado, Pablo, y la escribo muy rápidamente. La primera es que desfinancia el sistema a mediano y largo plazo, ¿sí? Porque ahora el fondo público se carga completamente con todas las personas que se van a pensionar, pero el monto de 1.5 millones generaría problemas financieros y de sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. Y segundo, podría llevar a que los pensionados reciban menos, porque ese monto de 1.5 millones generaría una presión a que el momento de contabilizar la pensión final de ese dicho pensionado pueda recibir menos y por supuesto eso es lo que no queremos. Por eso nos mantenemos en que sean 3 millones, 3 salarios mínimos, perdón, no es 3 millones, 3 salarios mínimos, se irá actualizando cada año y en eso está la discusión. Digamos, ese es el corazón, el meollo. El segundo, y sé que me extendí mucho, pero el segundo es justamente dónde va a estar la plata. En un principio, el gobierno decía que esa plata la manejara Colpensiones. La propuesta de la senadora Hurtado dice no, que esa plata la maneje directamente el Banco de la República. Así que hay una discusión. El Banco de la República ya nos informó que tal vez no es de su interés que esa plata la maneje el Banco de la República. Entonces tocaría mirar otra figura, puede ser el mismo Ministerio de Hacienda, que la pueda tener y obviamente hay que tener muy bien cuidado de ese fondo público para poderlo hacer rentable, que genere rentabilidad y que no ponga en riesgo justamente las finanzas del sistema. Sí, pues representante, ya vamos a hablar justamente más adelante de uno por uno de sus puntos, o por lo menos de los más álgidos en medio de esta discusión. Uno, por supuesto, es el que usted decía del tope para pasar, trasladar los recursos de un fondo al otro, y también pues el manejo de ese fondo de ahorros que pues todavía no se ha definido quién lo va a administrar, pero quiero que sigamos hablando del tema político y de la estrategia que se va a utilizar para que la reforma pues, sea aprobada. ¿Qué pasa si se vota en primer lugar la ponencia de archivo
no la aprueban, pero vota después o inmediatamente después la ponencia alternativa y esta sí consigue los votos que se necesitan, la mayoría. En ese caso, tendrían que darle trámite a esa ponencia alternativa y entonces ahí la del gobierno que... Muy válida tu pregunta. El procedimiento legislativo hace que se tramitan de manera inicial las ponencias que se radicaron de primero. En este caso, la ponencia presentada por la senadora Hurtado se radicó primero que la ponencia de la que llamamos mayoritaria del gobierno. En ese sentido, sí tendría que votarse de manera inicial la ponencia de la senadora Hurtado. ¿Qué veo yo? El ambiente es que sí hay, como lo comenté al principio, una disposición de tramitar una reforma pensional, ¿no? Sí lo hay y creo que, por ejemplo, diferente a otros tipos de reformas donde uno de entrada ya se ve un ambiente completamente negativo y obtuso de poderlo tramitar, acá sí hay un ambiente para poderlo hacer. Yo sí me extraño de que el Senado, de que el presidente del Senado, Iván Names, haya demorado tanto en tramitarlo. El semestre pasado no quiso agendarlo cuando pudo haberlo hecho. Pero es una decisión de él, no de la plenaria del Senado, no de la disposición del Senado, ni mucho menos del Congreso en general. Si se llega a aprobar la de la senadora Hurtado, se aprueba la ponencia y se dará discusión artículo por artículo, como se hace cualquier proyecto de ley, y ya miraríamos en el marco de las votaciones cómo queda al final. Como tú muy bien lo señalaste en la crónica al inicio, una vez apruebe en el Senado, pasa a la Cámara de Representantes, Comisión Séptima de Cámara y Plenaria de Cámara. Seguramente van a ser dos textos diferentes los que se aprueben entre Senado y Cámara. Después llega la conciliación y ahí se define el proyecto final. Políticamente hablando, yo sí creo que algunos congresistas, yo no sé aquí qué tanto haya posiciones de bancada, y eso lo vimos desde la reforma a la salud. Yo lo que siento, Paola, es que dentro de los propios partidos hay muchas expresiones, ¿sí? Dentro de los propios partidos. Y eso tiene muchas causas variopintas, no solamente unas ideológicas, digamos, que entre los propios partidos hay gentes más progresistas que otras, pero también condiciones regionales. Aquí la región pesa mucho. Tú viste en la reforma a la salud, los que más apoyan la reforma a la salud son los de las regiones más apartadas. Los que menos apoyan, por ejemplo, son congresistas que están en Bogotá. Obviamente las condiciones territoriales marcan una forma de pensar. El que está en la región anhela con ansias una reforma a la salud. El que está en Bogotá desde la comodidad, tal vez no tanto. Eso también pasa en la pensional o en la laboral o en las otras. Pero en los propios partidos hay muchas discusiones. Y por eso muchos han expresado que este tema de tomar decisiones como bancada pues termina cercenando la libertad y la conciencia de los congresistas. Y eso pasa en todos. Yo creo que aquí va a haber una discusión photo finish, una votación photo finish. Yo no veo unos números tan holgados como algunos lo pretenden ver como para la senadora Hurtado. Eh, eh, por supuesto, hacer una ponencia positiva con modificación, algunos querrán mandar un mensaje al gobierno nacional, otros, por supuesto, por su convicción, lo van a querer votar, pero yo creo que en el marco de la discusión vamos a tener más claridades. Pero Creo ahí que también llama la atención, representante, pues que sea precisamente la senadora Norma Hurtado la que presente esa ponencia alternativa cuando pues el partido de la U ha sido, por lo menos en la votación de la reforma a la salud, uno de los aliados del gobierno nacional para que ese proyecto prospere. Entonces, ¿por qué el partido de la U? justamente por lo que estoy diciendo, no hay unidad de criterio entre los partidos, la verdad. No hay unidad de criterio, ¿sí? Y muchos de los mismos congresistas dicen que los mismos partidos deben dejar en libertad. Es más, yo lo considero, a mí me tocó asumir en la presidencia de la Cámara el caso de un colega del Partido Conservador, congresista con derechos constitucionales, donde la veedora de su partido lo sancionó por opinar, por estar presente, ni siquiera por haber votado positivo, porque no votó positivo, simplemente por estar en el marco de la reforma de la salud. Yo Sí. creo que esta libertad de conciencia se tiene que hacer en el marco de estos tipos de discusiones. Y eso Creo puede que pasar con el Partido Conservador, porque ya ellos han dicho que no la van a votar a favor, pero sí sabemos de algunos
disidentes, si se puede decir así, de esa colectividad, pues que incluso pues ya lograron lo que querían, que eran algunos puestos al interior del gobierno, incluso al Ministerio de Deportes. Se habla de que el señor Ape Cuello, Nicolás Barguil lograron pues lo que querían. Ellos podrían votar diferente a su bancada. Lo que tengo yo de conocimiento, por supuesto el Partido Conservador tiene su discusión interna, pero lo que hemos visto en esos tipos de partidos es que el presidente del partido no necesariamente responde y recoge las expectativas mayoritarias de la bancada, ¿no? Y eso está ocurriendo con el Partido Liberal o el Partido Conservador, donde hay congresistas que están generando unos tipos de discusiones más amplios, más de cara también al trámite de las reformas. Ya hay un freno de mano por parte del director del partido, el presidente del partido, ¿no? En este caso, Iván Fincho Cepeda. Yo no sé, Fincho Cepeda del Partido Conservador. Por eso yo no sé, en el Partido Conservador, te lo digo, Paola, si cuál es la posición mayoritaria. ¿Realmente la posición mayoritaria es no apoyar la reforma o la posición y los disidentes son los que sí quieren apoyarla o es al revés? La mayoría de los congresistas quieren apoyar la reforma y más bien los que se oponen son minoría, pero tienen el freno de mano con el senador Cepeda. Creo que en eso hay que revisar, ya se les preguntará a ellos, pero no hay una posición única en el Partido Conservador. Sí, bueno, teniendo en cuenta todos sus escenarios, representante David Racero, ¿usted cree que pues, sí va a ser aprobada esa ponencia, la del gobierno, en este segundo debate, pues en los próximos días? O digamos, ¿cuál podría ser la conclusión suya frente a lo que va a pasar en materia de las votaciones en el Senado durante pues, estos días en el Congreso de la República? Lo primero es celebrar que ya empezó el debate, ya empezó. Yo hace 2 semanas, cuando se reinstalan las sesiones y vemos que las primeras sesiones el senador Name no quiso agendarla, algunas voces, yo entre otros, anunciamos ya, bueno, cuánto más tiempo, senador? Cuando se han hecho audiencias públicas, se ha esperado más de 4 o 5 meses después de que se aprobó en comisión. Digamos que los tiempos están dados y no es democrático que quede engavetada la reforma. Entonces, lo primero es celebrar que se agendó ayer y ya se empezaron a votar los impedimentos, alrededor de 32, 35 impedimentos. Esperamos que hoy se continúe con esa votación. Estas reformas de este gobierno del cambio, Paola, fíjese, han sido las reformas más discutidas en la historia del Congreso. Yo no tengo memoria de cuánto tiempo se han gastado estas reformas en el marco de la discusión. Y acá dicen que Sí, no se puede decir que a popitrazo, porque pues, así es. Sale la oposición, una oposición diciendo que no hay garantías, perdóneme, pero es mentira, es mentira. O sea, más garantías en la discusión, en tiempos, en los espacios, en los medios de comunicación, audiencias, en los territorios, por ahí no es. Ellos se van, digamos, por la tangente y quieren generar ese ruido para generar su sobra en el marco de la discusión en el marco de la discusión del debate de las reformas. Pero acá ha habido tiempo y ha habido más bien todo tipo de diálogo, de conversación, de discusión, y hay muchas fake news también, ¿no? Muchas mentiras en torno a este tipo de reformas. Yo celebro que ya esté. Vamos a darle trámite a la votación de los impedimentos. Yo creo que se va a archivar, es decir, que se va a negar la ponencia que llamamos negativa, que es la ponencia la que dice que no hay que hacer ninguna reforma pensional, que la que está así es la que es, que entiendo es la de Honorio del Partido Centro Democrático. Ellos dicen que no, que así como estamos está bien. Bueno, esa es la posición del Centro Democrático. Nosotros creemos que así no está bien, que hay que hacer un cambio. Y el partido de la U tomó un punto medio conforme a su visión. Pero en todo el partido de la U, la senadora Hurtado, ya miraremos cómo se va dando la votación. Pero termino. Eso hace parte de la democracia. Yo sin eso pongo el principio, pues de eso se trata el Congreso. ¿Sí? De eso se trata, démosle y te discutamos. Si se hunde, bueno, se hunde. Si se cambia un artículo, pues se cambia el artículo. Pero el tema del saboteo, las jugaditas, eso no es un buen ejemplo de los congresistas hacia el país. Sí, pero seguro eso puede pasar, ¿no? Lo que le decía que pues aprueben la ponencia alternativa, pero bueno, ya en unos minutos se va a conectar con nosotros el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien tiene pues una propuesta para aplazarla, dice por unos días, o sea, una semana. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, representante Racero, en que se aplace? Parto de la buena fe del senador Chacón,
algo tuvimos de eso la discusión en la reforma a la salud, cuando se quiso meter ahí un artículo ahí jugadita. Bueno, si se pretende de que eso logre sentarse algunos pensamientos diferentes y llegar a consensos, bienvenido sea. Yo sí creo que reformas como estas, que son reformas hasta para las próximas generaciones, ¿sí? Estas reformas tienen una vocación de durabilidad de 30, 40 años, como lo que estamos haciendo ahora, que es cambiar un sistema de hace 30 años. Debe tener el mayor consenso político, la mayor madurez. Parto de la buena fe del senador Chacón, creo que lo plantea de una forma sincera, eso sí, con un tiempo limitado, o sea, no puede ser al infinito. No puede ser que vamos a generar una subcomisión o una comisión accidental o como la queramos llamar y eso no tenga un tiempo, porque por ningún motivo las subcomisiones, las comisiones accidentales suplen o le quitan la potestad y el derecho a la plenaria de decidir. O sea, es una subcomisión para deliberar y tratar de llegar a acuerdos, pero al final hay que decir la votación en plenaria. O sea, en ningún momento se le quitan los derechos a los demás congresistas. Por eso la discusión no puede ser al infinito. Unos 10, 15 días por mucho, creo que puede ser para sentarse, tratar de generar mayor punto de acuerdos y volver con eso a la discusión en plenario. Sí, ya le vamos a preguntar sobre eso justamente al senador Chacón, quien ya está conectado con nosotros, pero entonces, antes y para finalizar, representante David Racero, usted mencionaba entonces uno de los puntos que es más álgido en esta discusión, uno de los puntos además más polémicos del que también se ha pronunciado pues el gremio de los fondos de pensiones a fondos y que tiene que ver con ese umbral que divide los aportes que para la ponencia alternativa para fondos también pues debe ser de solo un salario mínimo. El gobierno en su propuesta pues dice 3. ¿Hay algún punto para poder negociar eso y que se llegue a un acuerdo en la ponencia del gobierno? Digamos, ahí más que una negociación política a priori, digamos, el tema de que el gobierno haya puesto 3 salarios mínimos no es un capricho por redondear, digamos, dejémoslo en 3. No, es justamente por las proyecciones económicas de sostenibilidad del sistema. Digamos, tiene una razón de ser de impacto financiero para su sostenibilidad, ¿no? En el marco del nuevo modelo. De eso se pretende justamente este tipo de discusiones. Obviamente, los fondos de privado de pensión quieren que se baje esos tipos de salarios mínimos para poder seguir devengando un porcentaje muy alto de cotizantes. Yo tengo aquí el mapa donde dice cuánto sería con la reforma en los salarios mínimos. Cuando se dejan 3 salarios, en 3 salarios mínimos estarían cotizando en el otro mapa en la presentación. Solamente te doy este dato, yo sé que Chacón me está escuchando ahí, que es ¿cuánto es el porcentaje de personas? Aquí está la propuesta. Entonces, mira, con la propuesta de 1.5 salarios mínimos, que es la que propone Hurtado de los fondos privados de pensiones, estamos hablando que según la escala de las personas que devengan ese tipo de salario, estamos hablando que, con la propuesta de los 3 salarios mínimos, estamos hablando que todas las personas, 66% de las que cotizan con un salario mínimo, 24% que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, y 4% de personas que cotizan entre 2 y 3 salarios mínimos estarían en Colpensiones. Y solo el 6% de los que cotizan más de 3 salarios mínimos. Con la propuesta de los fondos privados de pensiones, pues por supuesto eso cambia completamente. Estamos hablando que para Colpensiones simplemente se reduciría pues de manera exponencial el ingreso de entrada que tendrían por concepto de salario mínimo. Entonces, ahí es el pulso de cuánto va a recibir Colpensiones y cuánto recibiría los fondos privados con ahorro individual. Creo que en eso hay que ponerle técnica, Paola. Creo que con eso hay que ponerle proyecciones financieras. Con eso hay que pensar en la sostenibilidad a mediano y largo plazo. De eso se trata este tipo de reformas. No pensar en la inmediatez de los próximos 2 o 3 años. Si le tenemos técnica y argumento y ciencia, puede que lleguemos a un acuerdo racional.
Bueno, pues ahí está entonces. Muchísimas gracias, representante David Racero. Este es como el panorama general que tiene pues la reforma pensional en el Congreso de la República, la reforma que presentó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo y pues que enfrenta en este momento el segundo debate en el Congreso. Pero al lado tiene una reforma, una propuesta de archivo, una ponencia de archivo y también una ponencia alternativa que va en línea con lo que los fondos privados de pensiones también quieren que se incluya en ese proyecto de ley. Muchísimas gracias, representante Racero, por haber estado con nosotros hoy aquí en Cambio de Tema.